Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y si recién me estás viendo por primera vez, yo estudio finanzas en la universidad, finanzas en la maestría y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. Y este video quiero hacerlo como una guía para todo el tema de las entrevistas. Como ya lo he comentado antes, el proceso en banca de inversión es súper estructurado, sobre todo acá en Londres, en Nueva York, en las grandes capitales. Hay tanta gente que postula que los bancos necesitan hacer un proceso, un proceso que no sea como se fue uno, contrató a otro, sino es realmente empiezan todos juntos en verano o a veces tienen otro ciclo también que lo abren en invierno, generalmente es en verano. El proceso se abre un año antes, acá en Londres, en Nueva York incluso hasta 2 años antes o año y medio. Entonces es muy estructurado. Así que espero que con este video puedas tener esas herramientas para entender un poquito más sobre cómo son las entrevistas. Obviamente tienes, primero mandas el CV, cover letter, si es que lo pasas tienes un test, lo con HireVue, que son otro tipo de entrevistas de las que puedo hablar en otro video. Luego si es que pasas, no todos tienen HireVue, importante, pero si es que lo pasas, ahí tienes estas entrevistas que ya son o presenciales o virtuales, pero con una persona al otro lado. Así que hoy me voy a enfocar en estas entrevistas, las que son con una persona real. Y espero que te pueda ayudar. Y como siempre, si tienen alguna duda, comentario, algo que les pueda ayudar, déjenmelo saber en los comentarios. Y mi LinkedIn siempre está abierto si es que tienen alguna otra pregunta un poco más personal que de repente no lo quieren poner por ahí. Así que primero voy a ir con el antes, durante y después. Así que vamos con el antes. Prepárate para la entrevista. ¿Cómo te preparas para la entrevista? De la mejor manera, investigando, haciendo un research un montón sobre el banco, sobre el rol y sobre diferentes cosas que te puedan ayudar a entender mucho más de cuál es el trabajo del día a día. Entonces, esta investigación que vas a hacer sobre el banco, empieza con la página web, entiende cuáles son los valores del banco, cuál es ese ángulo que lo diferencia de otros competidores. Lo van a mencionar mucho en la página web, los valores así, pero es importante como hacer un research también, no solo en el website, sino con diferentes otros websites, de por qué el banco A es mucho mejor que el banco B o cuál es ese diferenciador. Por ejemplo, si vas a Nomura, es como este ángulo asiático, pero de repente UBS o antes lo que era Credit Suisse, que ahora como es UBS, tienen como muy orgullosos de que son el banco europeo. Si vas a un banco más americano, sea BofA, JP Morgan y así, cada uno tiene valores diferentes. Entender muy bien esto, súper importante con la página web. Lo otro que te recomiendo siempre es tenga al menos un deal. Uno, si puedes, 2 deals, apréndelos, memorízatelos. ¿Qué deal resuena contigo? Y no tiene que ser como el más flashy o el más reciente, pero creo que es más importante que es el que resuene contigo porque te van a preguntar por qué y tienes que entender realmente lo que estás diciendo y dar una explicación real, como que genuina. O sea, de repente puede ser que te gusta mucho el fútbol y esta empresa acá o el banco ayudó a otra empresa a adquirir un equipo de fútbol. Puede ser algo de lo que hables o Fórmula 1 o de repente Beauty o Take. Lo que sea que te interese, como realmente averigua bien cuál fue el deal, el valor del deal, la otra compañía, si es que de repente fue un proceso como de uno a uno, o sea, solamente había un comprador, un vendedor, o fue un proceso más abierto, cuáles eran los otros potenciales compradores, las sinergias, si es que están disponibles, si es que hubo algún otro deal como previo de referencia, de repente este fue como groundbreaking. Todo lo que puedes averiguar del deal o sea, información pública, averígualo, ponlo ahí, haz un resumen de esto, porque te va a ayudar mucho. Ya sea cuando te pregunten, porque si suelen preguntar, ¿sabes de algún deal del banco? O si es que no te preguntan, quedas mucho mejor cuando te preguntan, si es que tú tienes alguna pregunta, dices, oye, sí, me interesa mucho este deal, vi que lo hicieron, me puedes contar un poco más, trabajaste acá, y demuestra muchísimo tu interés. Vamos con el siguiente punto, el rol. Averigua muy bien cuál es el rol que estás postulando. No solo así, practicante de banca de inversión, ya, pero realmente ¿qué es? Banca de inversión tiene un grupo muy diferentes. Tenemos ECM, DCM, M&A, Restructuring. Entonces puede ser que de repente es una boutique que hace un poco de todo y el rol que vas a hacer hace un poco de todo, como puede ser que estás postulando a un banco grande y postulas de frente a un sector, a un equipo.
Entonces es súper importante entender a qué vas. Y acá puedo contar una experiencia, una anécdota personal que me pasó hace como 6, 7 años cuando estaba en la universidad y buscando mis primeras prácticas. Me acuerdo que postulé a un banco y yo pensé que estaba postulando a ICM y hoy me preguntan por qué quieres trabajar acá y yo como 2 minutos, 3 minutos rambling de quiero hacer equities porque me encanta como lo dinámico que es y el Sharpers y no sé qué. 2, 3 minutos y de ahí me ve y me dice, pero si sabes que es un puesto en DCM, ¿verdad? Sé que es deuda, no equities. Y yo, no sabía. Pero es importante entender muy bien a qué rol vas. Y de nuevo, los bancos funcionan de diferentes maneras. Puede ser que es un programa rotativo, entonces no te enfoques. Si es que es un programa rotativo, no, obviamente en la entrevista puedes decir, como me gustaría hacer tech, pero también me encantaría aprender diferentes cosas. No vas a ir a la entrevista con mente, yo quiero hacer tech y si no es tech no es nada. Porque si no es el caso, que es una boutique que se especializa en tech, probablemente vas a patinar diciendo algo así. Entonces es importante entender el rol. Y tercero, conecta con gente de la empresa. Te va a ayudar muchísimo a entender de nuevo el rol, el día a día, entender si es algo que te gustaría realmente o no, estar de ese lado, pero también te va a ayudar te da ese como extra beneficio de alguna manera de cuando te pregunten por qué te gustaría trabajar acá, dices, yo hablé con esta y esta persona y me han contado que la firma es así. Decir eso te va a ayudar o vas a quedar mucho mejor como alguien que realmente esté interesado en el trabajo porque has hecho tus investigaciones y has logrado la manera de contactarte con estas personas. No es esencial, a ver, si te llaman y te dicen que tienes una entrevista al día siguiente, no te estreses de que tienes que conseguir a alguien sí o sí, pero si tienes tiempo, haz el reach out en LinkedIn. Tengo otro video de cómo hacer reach out que lo puedo dejar en los comentarios. Este reach out a la gente que trabaja ahí para entender cómo es el banco, cómo es el día a día, cuáles son los valores, qué es lo que buscan en la entrevista. Te va a ayudar un montón, de nuevo. Así que ese fue el preparando, entendiendo un poquito el antes, hacer research, el banco, el rol y con las personas. El día, el durante, el día de la entrevista. Es importante entender que hay dos tipos de entrevistas. Puede ser la conductual o la técnica. Y a veces es una mezcla de ambos. Incluso en la técnica te hacen preguntas conductuales y en la conductual te pueden hacer preguntas técnicas. Pero suelen ser como estas diferentes. Las técnicas son sobre valorización, qué tan profundo, depende mucho del rol en que estás postulando, obviamente, pero preguntas de valorización. Y puedo hacer otro video sobre cuáles son las preguntas más comunes. Pero es importante, creo, para la conductual, entender qué es lo que están buscando. Y al final la pregunta que la persona que está del otro lado siempre se va a hacer ¿es esto una persona que puedo poner al frente de un cliente? Y ¿es esto una persona que tiene el skill set de un banquero? Y claro, cada persona es diferente y cada banco buscará algo un poquito diferente, pero en general creo que los comunes denominadores es que sea una persona que tenga habilidad para comunicar, que sea una persona que trabaje en equipo, que sea una persona que muestre liderazgo y que sea una persona que sepa manejar el estrés y trabajar bajo estrés, porque de nuevo las horas y todo al final no es como que el trabajo más relajado del mundo. Entonces es importante que la persona que esté entrevistando capte que sí, de nuevo, tienes habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo bajo presión y que te puedes relacionar con diferentes tipos de personas. Entonces, ¿cómo transmites todas estas habilidades? Bueno, lo más importante, llega puntual. Está bien llegar 5 minutos antes, de repente máximo 10, pero no más de eso. Y tampoco no te pases ni un minuto más tarde de lo que deberías llegar. Si sabes que vas a llegar tarde, ya sea, aunque sean 5 minutos, escribe o manda un correo a la persona que te ha contactado para la entrevista y avisa que vas a llegar tarde. Es súper, súper importante. O sea, si no vas a llegar, menciónalo, porque si no vas a quedar mal. Y si es que es el caso de que has llegado tarde, discúlpate, explica el por qué, menciona que ha sido como algo excepcional y no va a pasar, que no sé qué, pero discúlpate con alguien porque igual es del tiempo de esta persona.
estar bien vestido, mujeres ya sea en vestido o en saco y en pantalón. No necesariamente tienes que usar tacos, puedes usar como zapatos planos, pero súper formal. Hombres en terno, corbata sí creo que siempre viene bien como para esta primera entrevista. Hay bancos que son un poco más relajados con el estilo que otros, pero ya eso lo haces una vez que te han contratado. Pero a esta entrevista, corbata, terno. Y importante de nuevo el lenguaje corporal, que demuestras que realmente puedes transmitir esas habilidades de comunicación, ya sea que es una entrevista online o una entrevista presencial. Es importante, como si es una entrevista online, por ejemplo, no estés balanceando en tu silla, no estés, no sé, como jugando con el lapicero acá que demuestra que estás nervioso u otras cosas. Ponte en un mindset de que realmente es una entrevista, es lo mismo que si fuese una entrevista en persona y están evaluando exactamente lo mismo. Así que demuestra que tienes este lenguaje corporal también. El otro consejo es tener preguntas preparadas siempre. Al final de la entrevista, si es que hay tiempo, te van a decir, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y es importante que tengas más preguntas que me puedes contar sobre el proceso. Sí, o sea, obviamente puedes preguntar de eso, pero creo que las preguntas que buscan van un poquito más allá. Y para esto es que te sirve mucho hacer este research antes de la persona que te va a entrevistar también. Una vez que sepas quién es tu entrevistador, sobre todo para estas dos primeras entrevistas iniciales, suelen ser analistas o asociados del banco que te van a preguntar. Entonces son gente un poco más joven, un poco más junior, y es gente que al final, si es que tú entras, vas a trabajar directamente con ellos. Entonces lo que están buscando igual es que esa es una persona que quiero trabajar, es una persona que me puede ayudar. Y haces mucho clic cuando encuentras algo en común. Entonces, si es que puedes investigar quién es esta persona antes de la entrevista y saber, de repente fueron a la misma universidad, de repente tienen los mismos intereses, de repente participaron de algún club, por decirte 180 o 180 Degrees, que es un grupo universitario pero que está en diferentes universidades, algo de este estilo. Hicieron, no sé, el United Nations Model o algo de este estilo. ¿Qué tienes en común con esta persona? Y puedes preguntarle eso y haces un bonding de esta manera. O si no, puedes preguntar si es del deal que estuviste interesado, si es que esa persona trabajó ahí o sabe de alguien que trabajó ahí. Puedes preguntar cuál ha sido el deal más interesante en el que has trabajado, me puedes contar un poco más de tu día a día. Diferentes preguntas que puedas hacer, y puedo dejar abajo una lista también de cuáles son las preguntas como más frecuentes que te pueden ayudar, pero es súper importante tener una lista de entre 2 a 3 mínimo preguntas preparadas para tu entrevistador. Si pasa que te dicen, ¿tienes alguna pregunta para mí? Dices, no, es como demuestras que realmente no tienes tanto interés, así que siempre es importante tener esto bajo la manga. Ese es el día de la entrevista. El día después, las horas después de la entrevista, ¿qué hacer? Uno de los mejores consejos que recibí cuando estaba en la universidad era siempre manda un thank you note. Este thank you note te hace ganar brownie points, quedas en la mente del reclutador como de una manera más positiva. Puede ser que todavía no hayas escrito tu feedback y esto les va a recordar de escribir tu feedback y lo escribes también como mucho mejor. Y la manera que funciona es que las personas que te entrevistan, que son los analistas o los asociados, tienen un trabajo, tienen un trabajo al día a día y hacen como favor o porque nos toca hacer estas entrevistas. Entonces le dedicamos como media hora pero a la entrevista, pero ni media acaba, vuelves a hacer tu trabajo y lo que tienes pendiente. Entonces probablemente no escriban ese feedback inmediatamente después de la entrevista, sino como horas después o al día siguiente. Entonces mandar este thank you note unas horas después te hace quedar muy bien, hace que el entrevistador se acuerde mejor de ti. ¿Qué poner? Es un simple, literalmente eso, thank you, gracias, pero hacerlo un poco más personalizado. Muchas gracias por tu tiempo, aprendí mucho de esto, y algo que hayas mencionado sobre la entrevista, pero que sea un poco más personal. Por ejemplo, algo que a mí, un par de thank you notes que yo he recibido después de haber entrevistado gente han sido: me encantó escuchar más de tu experiencia, no solamente en Londres, sino también en Perú, y de toda tu trayectoria en energía, no sé, algo así, algo que puedas
saber que va personalizado a esta persona y no ha sido un mensaje de copy-paste que mandar. Eso. Me encantó aprender de tu experiencia. Muchas gracias. Espero que nos podamos volver a ver. Saludos, Mariana. Eso es todo, 2 líneas máximo, pero quedas de nuevo súper bien y te recuerdo de una mejor manera. Y el último ya es algo más personal, es analiza qué salió bien, qué salió mal, qué se puede mejorar para las siguientes entrevistas. Ya sea en preguntas conductuales o en preguntas técnicas, de repente hubo algo que te estás como un poquito más como weak en algún tema financiero, repásalo. Al final las entrevistas son muy parecidas en los bancos porque buscamos de nuevo casi lo mismo. Entonces si es que te lo preguntaron ahora, es probable que te lo vuelvan a preguntar, así que intenta reflexionar por ahí que salió bien, que no salió tan bien como querías. Y si es que no te ofrecieron el trabajo, puedes generalmente preguntar por feedback. No siempre te lo van a dar, pero no pierdes nada intentando que te den ese feedback form y entender por qué fue que no te dieron el trabajo, qué falló y de nuevo qué se puede mejorar después. Así que ese fue mi antes, durante y después. No, antes averigua bien del banco, haz tu research, el banco, el rol, algún deal, conecta con las personas que puedas conectar, que sean analistas o asociados de ese banco, para que te cuenten un poco más del rol. El día de la entrevista llega temprano, vístete bien de una manera formal, lenguaje corporal, demuestra que tienes este skill set que son trabajo bajo presión, trabajar en equipo, habilidades de comunicación. El día después de la entrevista haz este seguimiento, o incluso no necesariamente tiene que ser el día siguiente, sino ese mismo día. Si de repente te entrevistaste en la mañana, manda el correo en la tarde. Si es que ya tu entrevista fue en la tarde, noche, si mándalo el día siguiente, manda este thank you note y reflexiona qué pasó, qué se puede mejorar y cómo pasas a la siguiente fase. Así que espero que este video te haya servido como este punto inicial de cómo prepararte para las entrevistas. Mucha suerte. De nuevo, déjame saber en comentarios si es que hay algo más con lo que te pueda ayudar. No se olviden de suscribirse al canal y darle like a este video si es que les gustó. Y nos vemos en el siguiente video.